los array lists tienen cosas muy en comunes con los vectores. Me parece estupendo. Clemen sugiere hacer un descansito de 5 minutos para no hacer muy tediosa la sesión. A mí me parece perfecto. Bueno, continuamos. Vamos a ver otro tipo de dato. Otro tipo de dato más, que no hemos visto ya pocos. Hemos visto ya, si no he perdido la cuenta, strings, arrays bidimensionales, vectores. Y vamos a ver ahora una cosita que son los array lists. Una lista en formato array. Vamos a declararlo primero y ahora vamos a hacer una comparativa con los vectores. Vamos a empezar con ello. ¿Cómo se declara un array list? Muy fácil. Ponemos array list, igual que hacemos con el vector, el tipo de datos que va a tener. Venga, en este caso vamos a tirarnos por string y el nombre de nuestra variable. Lista. Igual a new array list. Fijaros que no le he indicado en el tipo de dato. ¿Lo puedo indicar o no? Aquí. Podemos indicarlo o no indicarlo. Podemos ponerlo por claridad o para dejar cuantas menos cosas posibles al azar, mejor. ¿Cómo añado yo elementos a un array list, que es como una lista dinámica al fin y al cabo por debajo? Si con un vector hacemos vector.add, con un array list, lista.add, exactamente lo mismo. Elemento A, elemento B, elemento C, etcétera. Y me diréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, los array lists implementan la interfaz list. Antes, con versiones previas, seguramente hayáis visto las listas declaradas de esta otra forma. List, lista igual new array list string. Seguramente las hayáis visto así declaradas en algunas otras partes. Bueno, estoy utilizando la versión 17 del JDK, ya tengo que ser explícito, quiero crear un nuevo array list, tengo que declararlo de esta forma. Sabed que un array list es la implementación de la interfaz list y que es muy similar en el vector. Entonces, ¿qué diferencias tenemos con un vector? Pues, entre otras cosas, si os acordáis, los vectores tenían una cosita que era capacity, pero si yo pongo aquí lista.cap, resulta que me dice que no hay un parámetro que sea capacity. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar esa propiedad, esa automática. Bueno, se lo podría dar aquí. Ahora vamos a eso. Entonces, ¿cómo dobla o cómo aumenta un array list cuando hay una saturación, cuando hay un overflow, cuando lo lleno? ¿Cómo aumenta? Pues, teniendo en cuenta que el vector era vector por 2, capacidad vector igual a capacidad vector por 2, es decir, que la doblaba, un array list también incrementa su capacidad, pero en un 50%. No crece el doble, sino solamente en un 50%. Capacidad array list es igual a capacidad array list más capacidad array list por 0.5. Básicamente coge la capacidad actual y no la dobla, simplemente le suma un 50%. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos por aquí. La más destacable, porque luego funcionan prácticamente igual. De hecho, muchas veces la gente utiliza indistintamente un vector o un array list. Dependiendo de nuestra experiencia, ya elegiremos más acordemente. Insisto, un array list es una implementación de la interfaz list o de la clase, de su superclase list, si queréis decirlo así. La clase padre list está implementada por muchas clases hijas. Muchas clases derivan de esta clase y cada una tiene una forma de operar. Yo os voy a enseñar dos. La array list, que es la típica, y la linked list, que es la otra. Y os diré en qué caso utilizaremos unos u otros. Ya os digo, esto
muchas veces es cuestión de gustos, otras veces es cuestión de experiencia y otras veces es cuestión de lo que os impongan. Vamos a trabajar con el array list. Si os dais cuenta, es como ya hemos visto. Si yo hago un sistema out.println contenido y le pongo aquí un más lista, vais a ver que la salida es como si fuera la de un array. ¿Veis? Aquí veis la llavecita, como si fuera la de un array. Es exactamente igual. Y al igual que con cualquier vector, podéis eliminar lista.remove elemento B. ¿Por qué pongo elemento B? Bueno, estoy trabajando con una string. Bueno, pues voy a quitarle un string. Vamos a darle aquí al play, a ver si esto funciona bien. Elemento A y elemento C. Similar, muy similar, Josep. Muy similar, sí. De hecho, a ver. Porque quiero que lo veáis. A ver si lo tengo por aquí. Mirad. Voy a enseñaros esto. Si nos damos cuenta, en la documentación oficial de Java nos dice que vector es una clase. ¿Y de qué deriva? De una lista abstracta. Y fijaros que de las listas abstractas tiene dos hijas. El vector y fijar cuál es otra. ArrayList y vector. Si os dais cuenta, son con los dos que hemos trabajado. Ambas derivan de la clase AbstractList. Por eso son muy similares en concepto. Muy similares en concepto. ¿Cuál, entonces, por qué puedo escoger yo una o cuál no voy a escoger yo otra? Bueno, me voy a meter en un terreno un poco farragoso ahora para contaros esto. Cuando tenéis experiencia, os daréis cuenta que los programas son muy secuenciales y que un programa secuencial a veces es un poquito lento. Entonces, vosotros queréis que vuestro programa haga una, dos o más cosas a la vez, ¿vale? Imaginaros que tenéis dos ficheros MP3 y los queréis convertir a, yo qué sé, a OGG. Podemos coger un fichero y convertirlo, luego coger el otro fichero y convertirlo. Esos dos ficheros serían nuestra entrada, estarían en una lista. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Convertir los dos en paralelo. Bueno, concurrente. Vamos a marcarlo ahí como concurrente. Cojo uno, convierto un trocito, cambio al otro, convierto otro trocito, cambio a otro, convierto otro trocito, cambio a otro, convierto otro trocito. A efectos visuales, a nuestro cerebro les va a parecer que es a la vez, aunque por debajo realmente se está cambiando a toda velocidad de trocito a trocito. Aquí entra en juego la separación entre un vector y una array list. Los array list no están sincronizados, no son thread safe. Es decir, yo no puedo modificar de forma concurrente dos posiciones o un mismo array list. No puedo modificar de forma concurrente un array list. No puedo tener dos hilos de ejecución, ¿vale? Los hilos de ejecución es mi mismo programa, pero que van paralelos. Y al mismo tiempo yo no puedo modificar algo que esté aquí, sino que puede ir en paralelo, pero uno tiene que esperar, modificar el otro volver y modificar. No podemos modificar ambas cosas a la vez. El tipo de datos ArrayList es inseguro cuando realizamos este tipo de operaciones. No es lo que se conoce como thread safe, mientras que un vector sí. Os digo que es un poco farragoso meterme en esto ahora. Cuando hagáis programación concurrente vais a tirar de vectores y cuando utilicéis programación secuencial, que es lo que estamos haciendo en estos cursos, vamos a tirar de ArrayList. Cambia también la forma de aumentar su tamaño y demás, pero los métodos son los mismos. Si os dais cuenta, derivan de la misma clase padre, de AbstractList. Pero cambia un poquito en el tema de la concurrencia. Yo os invito a que busquéis Java Multithreading Programming o programación multihilo en Java para que veáis algunos ejemplos, por no meternos ahora en eso. Funcionan exactamente igual. Tenemos la misma forma de recorrerlos, las dos formas típicas. For string nombre dos puntos lista system out.println nombre, o bien la otra forma es igual a la de los vectores, for int igual a 0 y menor a lista punto
for int i igual a 0, i menor a lista.size, i más, system out.println, lista.get i. Las dos formas. Juan José pregunta, ¿en un vector puedes eliminar un elemento nombrando el contenido como hiciste con el array list? Sí. Si es el tipo string, sí. Es posible. De hecho, este elemento debe estar sobrecargado. Vamos a ejecutar primero el bucle este. Elemento A y elemento C. Si os dais cuenta, aquí he puesto... esto es un gazapazo, aquí tendré que poner nombre. Lo puedo recorrer de las mismas formas. Fijaros que se hace igual con la forma corta como con la forma larga. Y al igual que los vectores, y a diferencia de los arrays, yo no puedo hacer, lo pongo aquí en pseudocódigo, no puedo hacer lista i, sino que tengo que hacer lista.get i. Tengo que usar el método para acceder a esa posición del array subyacente. Mira, Juan José es que me pregunta que si puede hacerlo igual. Y aunque no lo he hecho con el vector, también podría hacer con la lista lo mismo. Podría eliminar un offset concreto. ¿Ves? Elemento C. Elemento A es el 0, elemento B es el 1, elemento C es el 2. Le digo lista.remove índice 2 y puedo eliminarlo. Cuando es un string, puedo hacer referencia tanto al string del elemento como a su posición, como a su offset. Se puede hacer indistintamente como el vector y como la lista, como más te gusta eliminarlo. Yo muchas veces cuando trabajo con cadenas utilizo el nombre de la cadena porque recibo como parámetros habitualmente una cadena de texto, no recibo una posición. Sin embargo, cuando trabajamos con vectores y array list de enteros, lo que nos pasan habitualmente sí que suele ser una posición más que un valor. Pero eso ya depende de tu programa, pero sin problema, sin problema, se puede hacer. ¿Podemos convertir una lista en un array? Por al fin y al cabo es un array list, pues podremos convertirlo, ¿no? Lista, array, list. Pues sí, se puede convertir. Podemos convertir un tipo de dato en otro tipo de datos sin ningún problema. Un tipo complejo como es un array list en otro tipo de datos complejo como es un array. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues fijaros que aquí va a entrar en juego la función size que antes os he comentado. Yo voy a convertir mi lista en un array. Evidentemente tengo que declarar un array, pero ¿de qué tamaño va a ser mi array? Del tamaño de mi lista. Y fijaros que aquí estoy utilizando la sintaxis new. ¿Por qué? Lo primero, y lo más claro de todos, es porque yo no sé qué elementos va a tener previamente mi lista. Sí que sé su tamaño, pero yo no sé qué valores va a contener. Entonces, yo no podría llegar aquí e inicializarla. No puedo inicializar algo porque desconozco totalmente cuál va a ser su contenido. Sé su tamaño, pero no su contenido. Y como el contenido no lo conozco, pues simplemente declaro un nuevo array y a ese nuevo array le digo que va a tener de momento el tamaño de la lista original, del array list original. ¿Cómo se puede convertir? Pues recorriendo la lista. For int igual a 0 y menor a lista.size y más array y es igual a lista.get y. Fijaros aquí, curioso, cómo a un array accedo mediante su índice y al array subyacente de la lista accedo mediante el método. Esto quiere decir que la primera iteración, array 0, será el elemento 0 de la lista, en la iteración 1 será el elemento 1 de la lista, etc. Voy rellenando el array. Vamos a imprimirlo, systemout.println array, para que veáis que contiene ese mismo contenido, que no os estoy engañando. Vamos a iterar sobre el array mejor. For string elemento array systemout.println elemento es más elemento. Aquí está. ABC. Podemos convertir un array en otro, perdón, una lista que es un tipo de dato a otra. ¿Podríamos usar la versión corta del for? No, en este caso no podríamos utilizarla. Juan José me pregunta que si podemos usar la forma corta del for. No podemos, porque necesitamos saber el índice, necesitamos saber en qué posición estamos, porque la posición
la vamos a utilizar tanto para decirle qué posición vamos a rellenar en el array destino como para saber qué posición estamos obteniendo del array origen. Si nos damos cuenta, la forma corta que se aplica tanto a arrays como a vectores como a listas, solamente nos dicen el contenido del elemento actual, pero no nos dicen el número del elemento actual. No sabemos, aquí sabemos que esto es elemento A, luego es elemento C y luego es elemento B, pero no sabemos que esto es un 0, luego es un 1 y luego es un 2. Por eso tenemos que utilizar la forma larga, porque necesitamos saber en qué posición exacta estamos, porque a los arrays hay que darles el número de posición y porque para hacer un lista get tenemos que darle también un número de posición, no un contenido, no un valor. Hay otra forma de hacer esta conversión, ¿vale? On the fly. Esta va dedicada a Juan José. ¿Quieres recorrer una conversión al mismo tiempo que lo recorremos? Hay una formita, ¿vale? Voy a borrar esto y os voy a enseñar la formita que hay. Sería utilizando una clase especial que es la clase Object. La clase Object es la clase padre de todas las clases en Java. Todas las clases derivan de esta clase de forma indirecta. Pueden ser o un hijo directo o un hijo de un hijo de un hijo de un hijo, pero todo en Java deriva de Object. Yo me creo una clase o una variable de tipo Object al cual le voy a asignar lista.toArray. Y ahora, si quiero mostrarlo, tengo que hacer una conversión también, systemout.println y ahora sería arrayobjeto.toString. Así, esto es otra forma de recorrer una lista que he convertido en un array. Le asigno a la variable arrayobjeto la conversión a un array de la lista y lo muestro de esta forma. Esto sería con un for. No es lo más común del mundo que lo veamos, lo podemos ver, pero es posible, ¿vale? Recorrerlo, ¿vale? Juan José ha preguntado que se ve una forma corta de recorrer el array, se puede recorrer de esta forma. Lo estoy convirtiendo aquí, el lista.toArray me devuelve un array con todos los elementos de la lista. A cada iteración de ese array le asigno array objeto. Y cada vez que voy a imprimirlo, le invoco al método toString para verlo claro. Esta sería la otra forma que hay. Más cosas sobre listas. Os he dicho, hay dos tipos de listas principales, que son las array list y las linked list. ¿Cuál es la diferencia entre una array list y una linked list? Primero declaramos la linked list y ahora después lo vemos.